Como verdaderos aliados de los negocios de nuestros clientes, le traemos toda la actualidad en temas legales con un enfoque empresarial, donde obtendrás herramientas y toda la información que necesite para su negocio. Bienvenidos a BLP Podcast. Descubre desde dentro todo el mundo de los seguros y reaseguros en Insurance Insights. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hoy una nueva entrega del podcast BLP, esta vez con temas de interés para la industria aseguradora. BLP es la firma líder del mercado en Costa Rica en asesoría a la industria aseguradora. Trabajamos con aseguradoras, reaseguradores, intermediarios, todos los segmentos del mercado. Y hoy tenemos un tema de interés para todos estos participantes del mercado que se refiere a la resolución motivada que resuelve las solicitudes de indemnización o reclamos de los clientes asegurados a las aseguradoras. Me acompaña hoy Alberto Bogantes, abogado de la práctica de seguros de BLP, experto en solución de controversias y derecho de seguros. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Entremos de una vez en materia. Alberto, contanos un poco acerca de la resolución motivada. ¿Qué es y cómo se regula eso en Costa Rica? Claro, la resolución motivada es una comunicación escrita que emite una empresa aseguradora donde busca resolver la solicitud de uso de póliza que haga un asegurado, ya sea amparando la totalidad del siniestro o de forma parcial, o en su caso, declinando el mismo. Es muy importante tomar en consideración que las resoluciones motivadas tienen que llevar una estructura y requisitos exigidos por el artículo 9 del Reglamento de Defensa y Protección al Consumidor de Seguros. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, número uno, tenemos que la aseguradora está en la obligación de exponer cronológicamente en su resolución motivada los hechos que sustentan la resolución. Es importante aquí mencionar, a modo de ejemplo, que una aseguradora debe citar que en fecha tal se entrevistó a tal persona quien declaró X o Y circunstancia. Como segundo requisito, se deben citar y aportar los elementos de prueba que respaldan la decisión que tome la aseguradora. Aquí puede ir cualquier tipo de documento, siempre y cuando no esté revestido de un carácter confidencial, como veremos más adelante. Como tercer requisito, se deben citar las disposiciones contractuales y normativas con las cuales el ente asegurador utiliza para tomar la decisión que vislumbra la resolución motivada. Como cuarto requisito, el ente asegurador debe explicar de forma estructurada, razonada y adecuada las razones por las cuales está declinando, esto con el afán de que el asegurado comprenda por qué la aseguradora toma la decisión que toma. Y como último requisito, la aseguradora debe indicar en su resolución motivada a cuáles instancias puede recurrir el asegurado en caso de no estar conforme con la decisión que tome la aseguradora. Perfecto, muy claro. Si bien en la práctica las aseguradoras no quieren que sus documentos comerciales parezcan sentencias emitidas por un juzgado, me llama la atención que hay muchos elementos comunes a los que uno encontraría en una sentencia de un caso judicial. Ahora bien, ¿cuál es la importancia entonces de esta resolución? ¿Por qué es tan importante que las aseguradoras se tomen el tiempo de hacer estas resoluciones de manera correcta? Claro, la resolución motivada es fundamental, no solo porque el contenido de la misma vincula a la empresa aseguradora, sino además porque una buena resolución motivada es una clara manifestación de una buena relación y un buen servicio a los asegurados. Bueno, muy bien. Otro de los puntos que a veces surge en la práctica es qué información o qué pruebas debe la aseguradora compartir con el cliente a la hora de resolver el caso y preparar la resolución motivada. ¿Está obligada la aseguradora a compartir todos los documentos que tiene, toda la información, o puede de alguna manera escoger qué sí comparte y qué no? Claro, como mencionamos anteriormente, la empresa aseguradora está obligada a entregar al asegurado todos los elementos de prueba que respaldan la decisión que ella toma. Sin embargo, siempre y cuando esos elementos de prueba no estén revestidos de carácter confidencial, es decir, que no sean propias del negocio asegurador. Por ejemplo, el manual de aseguramiento interno, que es materia confidencial, que es propia del negocio, y esto ha sido ya respaldado por la Sala Constitucional en una sentencia ya bastante conocida, que es la de 1175 del año 2012. Excelente, no, definitivamente es un tema central. Ahora bien, ¿cómo
¿Cómo funciona el aspecto de la comunicación o de la notificación de esta resolución? ¿Cómo se debe hacer eso? ¿Qué documentos o qué información debe compartir la aseguradora con el cliente asegurado? ¿Cómo funciona este aspecto? Claro. Primero que todo, tenemos que entender que estas comunicaciones de estas resoluciones motivadas se deben notificar por escrito al medio señalado, usualmente en la póliza, en las condiciones particulares que llamamos nosotros, especialmente para que no haya problemas de comunicación. Esta resolución tiene un requisito que es indispensable y es que debe notificársele al asegurado en el plazo de 30 días naturales. Entonces, nos puede surgir la pregunta de a partir de cuándo empieza a correr estos 30 días. Bueno, los 30 días naturales empiezan a correr desde que el asegurado notifica formalmente la solicitud de uso de póliza a la aseguradora o cuando cumpla la totalidad de los requisitos que le exige la misma. Muy bien. Un aspecto importante que mencionabas también y que estaba entre la lista de los requerimientos o requisitos que debe llevar esta resolución motivada es el aspecto de las instancias ulteriores, por así llamarlas, a las que puede acudir el asegurado si no está conforme con lo que la aseguradora le plantea en esa resolución. Hablarnos un poco de esas otras instancias y cómo funcionan. Claro, cuando el asegurado no está conforme con la decisión que toma el ente asegurador en la resolución motivada, tiene varias instancias a las cuales puede acudir a impugnarlas. ¿Cuáles son esas instancias? Bueno, tenemos el Centro de Defensa del Asegurado, también conocido como CDA, la Superintendencia General de Seguros, la Comisión Nacional del Consumidor y finalmente los tribunales de justicia. Aquí un tema importante con las instancias es que estas no son ni obligatorias ni preclusivas. ¿Qué quiero decir con esto? De que el asegurado no debe acudir a todas ellas, sino que perfectamente, si no está conforme con la decisión, puede acudir directamente a los tribunales de justicia. Esto presenta algunas particularidades, porque a uno entonces le podría surgir la duda o la preocupación, como poniéndonos el sombrero de la entidad aseguradora, de que podrían existir procesos, digamos, paralelos, si se quiere, ante diferentes instancias. De repente un cliente que está inconforme y denuncia su caso al Centro de Defensa del Asegurado, por ejemplo, que es la instancia de defensa del consumidor de algunas aseguradoras, pero también de repente tiene al mismo tiempo una denuncia presentada en la Comisión del Consumidor o también ante la SUGESE. Contanos un poco sobre este aspecto y cómo en la práctica eso a veces se termina resolviendo. Aquí es importante conocer un poco el alcance que tienen las instancias con respecto a la resolución motivada. La decisión que toma la aseguradora en una resolución motivada puede ser revertida, ¿verdad? De dos formas. Y aquí podemos responder a tu pregunta. Una es que el ente asegurador decida por su propia voluntad cambiar la decisión porque decide acoger una recomendación que haga el Centro de Defensa del Asegurado, la Superintendencia o la Comisión Nacional del Consumidor. O la otra forma es que la aseguradora sea forzada a cambiar la decisión. Y solamente es forzada a cambiar la decisión cuando por medio de una sentencia en firme emitido por un tribunal de justicia lo obliga a cambiar. Claro, esa multiplicidad de instancias que están disponibles para el consumidor, si acaso lo que pueden crear eventualmente es un poco de duplicidad o de confusión, pero en última instancia la última palabra la tendrían entonces los tribunales de justicia, lo que nos estás diciendo. Devolvámonos un poco a la parte de la resolución en cuanto al contenido y el fondo de la misma. Hablabas de que es necesario exponer con claridad cuáles son los hechos que la aseguradora valoró y tuvo en cuenta. Hablabas de que es necesario exponer la base legal, ya sea legal o contractual, normativa, digamos, para esa resolución. ¿Qué principios comúnmente deben aplicar las aseguradoras a la hora de interpretar, por ejemplo, la forma en que se dieron los hechos o la manera en que se debe aplicar la normativa? ¿Hay algunas reglas ahí importantes, alguna que te llame la atención resaltar? Claro, aquí hay un famoso principio, también conocido como principio indubio pro asegurado, ¿verdad? En la práctica se ha tendido a, digamos, confundir el indubio pro asegurado con el indubio pro reo, que es un principio del derecho penal, que en caso de duda, si los hechos generan duda, siempre se va a favorecer al imputado.
Pero este principio, cuando hablamos de materia de seguros, hace relación al contrato de seguro como tal, a las cláusulas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si las cláusulas, al momento de resolver un evento, son omisas, confusas, la interpretación a la cual está obligada el ente asegurador es la interpretación que más le favorezca al asegurado. Y eso es sumamente relevante para efectos de la figura de la resolución motivada que estamos comentando. Bueno, y quizás un último punto que me viene a la mente, cuán importante es para, en estos procesos, digamos, de resolución de los reclamos, cuán importante es para la entidad aseguradora poder documentar y demostrar, por ejemplo, la entrega de la documentación contractual al cliente asegurado en su momento, al inicio, digamos, de la relación. A veces llegan consultas de algunos clientes donde dicen, mire, el cliente está diciendo que no recibió nunca el contrato, nosotros sí tenemos claro que fue entregado, pero háblenos un poco de eso para dimensionar claro la importancia de ese punto. Claro, la relación que tienen el notificar las condiciones generales, particulares y especiales a un asegurado también tienen estricta relación con la figura de la resolución motivada. Y esto del por qué es que si yo como ente asegurador no notifico la póliza, no cumplo con ese deber de información al asegurado, posteriormente no podría aplicar las cláusulas que están previstas en el contrato en contra del asegurado, ¿verdad? Salvo aquellas disposiciones legales o de rango normativo que son aplicables sobre incluso cualquier contrato. Muchas gracias, Alberto. La verdad que en poco tiempo nos has dado una síntesis muy valiosa de este importante tema. Como decíamos al inicio y recapitulando, en realidad la mayoría de los siniestros que presentan los asegurados a las compañías de seguros se terminan resolviendo de manera rápida y sin mayor complicación. Hay un pequeño porcentaje de ellos que sin embargo requieren más análisis y a veces incluso por distintas razones pues no están cubiertos y implican una declinación. En cualquiera de los casos, lo que hemos conversado hoy con Alberto pone en relieve realmente cuán importante es que las aseguradoras se tomen el tiempo y el cuidado de elaborar estas resoluciones motivadas de forma debida. Así que, bueno, los invitamos a continuar escuchando los podcasts BLP y en esta serie que vamos a hacer en materia de seguros vamos a tener espacio para escuchar por lo menos un par de temas más en las próximas semanas. Muchas gracias y que esté muy bien. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para que disfrutes de información de valor y actualizaciones legales en esta reactivación económica.